Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestras aguas bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos el castigo de ellos. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, y zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado y te has airado contra gran manera contra nosotros. La oración del pueblo afligido. Una oración que está en Lamentaciones 5. Un clamor lleno de desesperación, de ansiedad, de dolor, de agonía y congoja. Un tiempo donde el pueblo de Israel se encontraba afligido, cautivo, un pueblo donde estaban otra vez esclavizados, pero esta vez el pueblo se encontraba esclavizado por una consecuencia. El pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, se había vuelto al pecado, habían regresado a lo que un día fueron. Y este pecado trajo consigo muchísimas consecuencias que luego el pueblo de Israel lamentó terriblemente. Y quién diría que el pueblo de Israel, después de ser un pueblo que tenía autoridad, un pueblo fortalecido totalmente, un pueblo autoritario que reinaba y dominaba entre todas las naciones, pasó a ser esclava del pueblo, del reinado de Babilonia por medio de Nabucodonosor, donde el pueblo de Israel fue cautivado y fue llevado a un exilio, a un encierro, a una limitación por otro rey. Y todo esto habla de algo muy importante. ¿Quién diría que el pueblo de Israel fue un pueblo que vio grandes milagros, un pueblo que vivía sin necesidad de nada, un pueblo que fue bendecido por Dios en todos los ámbitos, en todas las maneras? Sin embargo, a causa de la desobediencia, a causa de la ingratitud, a causa de la falta de valorizar el amor de Dios, se volvieron al pecado, a lo que un día fueron. Le dieron lugar nuevamente al pecado, y esta vez aún sabiendo lo que hacían.
aún sabiendo lo que estaban haciendo y en contra de quién lo estaban haciendo. Puedo decir que nosotros, la iglesia, somos un pueblo que ha visto la gloria de Dios. Somos una iglesia que ha podido ver cosas muy grandes en Dios, muy grandes en Dios. Somos un pueblo que ha podido ver, que han podido mirar el respaldo de Dios en todo ámbito en nuestra vida, sobre todo cuando permanecemos en Él. Hemos visto su amor, su misericordia, su respaldo y su fidelidad. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Que muchos de nosotros, de la iglesia de Jesucristo, hemos cometido el error de volvernos atrás, porque hemos perdido esa gratitud que teníamos antes hacia Dios, esa gratitud de adorar a Dios, esa gratitud de darle gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho con nosotros, de tal manera que perdimos esa gratitud. Dejamos de ser agradecidos por cada mañana levantarnos, por cada noche al terminar de descansar, por cada cosa que el Señor nos permite tener. Lo empezamos a tomar como algo poco importante o insignificante, cuando antes lo veíamos como algo privilegiado. Porque hay un error de la iglesia, que es que cuando pasa el tiempo, la iglesia ve las cosas más importantes como las cosas insignificantes. Y cuando llegamos a esa condición de ya estar lejos de Dios, nos damos cuenta que las cosas que parecían insignificantes fueron las que más importaban. Eran las cosas que más eran necesarias tener en nuestra vida y tenerlas presentes. Llegamos a esa condición donde terminamos en esa ingratitud total hacia Dios. Y somos tan ingratos de tal manera que nos olvidamos de lo que es orar. Cuando perdemos la oración, la comunión con el Señor, cuando sentimos que ya no es tan importante acercarnos ante su presencia y pedirle perdón por lo que hemos hecho, cuando sentimos que tal vez ya no es importante o tan necesario acercarnos a Dios y clamar por la condición en la que incluso la iglesia o el mundo se encuentra, de tal manera que cuando perdemos la oración nos volvemos vulnerables al pecado y a la carne. Nos volvemos tan ingratos que dejamos la palabra a un lado, donde la palabra es la que nos corrige y a veces nos saca de esa ignorancia, y no solo de la ignorancia, sino de la necedad en la que a veces nos encontramos. De tal manera que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es como un espejo que nos hace ver en qué estamos fallando, y es la examinación más efectiva para vernos si estamos en la fe, si estamos permaneciendo como deberíamos de permanecer. De tal manera que nos olvidamos que la Biblia es la que exhorta, que la Biblia es la que nos corrige, nos redarguye, nos confronta, al igual que también nos conforta, igual que nos levanta. Muchos también se han apartado de Dios porque aprendieron, tal vez, o no aprendieron a confiar en el Señor. Y ya explicaré por qué. Muchos se apartaron porque las cosas iban bien. Como vieron que las cosas iban bien, decidieron apartarse. Dejaron a un lado la oración, dejaron a un lado la lectura, dejaron de congregarse, se apartaron totalmente del ambiente espiritual, se hicieron carnales como la iglesia de los Gálatas. Pero algo mucho peor, la iglesia, como dejó de usar las armas espirituales, fue vulnerable al pecado, fue vulnerable a las cosas del mundo, y ha sido vulnerable a las tentaciones del mundo, de cuando dejan a un lado las armas espirituales, cuando dejan a un lado la armadura de Dios, cuando se han dejado de pedir al Señor que Él nos unja nuestras cabezas con aceite para que seamos protegidos de las cosas que nos puede atacar espiritualmente y tumbarnos. Cuando dejamos la oración, que es el poder de mantenernos en pie,
Cuando dejamos la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu, con la cual podemos pelear y luchar contra las huestes del mal, porque en la palabra está el poder, en la palabra está la autoridad. Y cuando perdemos esa autoridad, cuando perdemos esa palabra, perdemos la dirección y perdemos el sentido de nuestras vidas. Porque cuando dejamos de vivir por la palabra, nuestras vidas empiezan a tener confusión e incertidumbre. Y dejamos de caminar como debíamos de haber caminado y perdemos la dirección. De tal manera que ya nos sentimos totalmente oscurecidos y encerrados. ¿Y encerrados en qué? En la confusión, en la ignorancia y en el pecado. Cuando dejamos de ir a la iglesia, perdemos el hambre por estar cerca de la presencia de Dios. Cuando dejamos de ir a la iglesia, perdemos esa necesidad de sentir a Dios. Cuando dejamos de ir a la iglesia, perdemos ese amor o esa pasión que sentimos por la presencia del Señor. Cuando dejamos de ir a la casa del Señor, perdemos nosotros esa ayuda que podemos recibir de los hermanos a nuestro alrededor para seguir permaneciendo en la fe, seguir permaneciendo en la búsqueda. Cuando dejamos de ayunar y de vigilar, perdemos la visión espiritual, perdemos la afinidad de nuestros oídos para escuchar la voz del Señor, y nuestros labios se cierran, y nuestros labios ya no alaban como antes, nuestros labios ya no cantan como cantaban antes, nuestros labios ya no agradecen como agradecían antes, nuestros labios ya no tienen alabanza en ello. Nuestra boca se cierra y ya no tenemos nosotros una alabanza para elevar a Dios. Porque parece mentira, aún la verdadera adoración del cristiano es su propia vida. Y cuando el cristiano pierde la adoración genuina, que es nuestra vida como un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1, cuando perdemos la verdadera adoración, que es nuestra propia vida delante del Señor, perdemos todo. Porque lo que más a Dios le agrada es una vida de adoración. Y una verdadera vida de adoración es una vida íntegra, una vida que se consagra, una vida que se sumerge en la presencia de Dios, una vida que se llena de la presencia de Dios, una vida que busca la llenura, que busca la aprobación, tener una mente pura, tener un corazón limpio, tener unos ojos que viven en santidad, que miran la luz, oídos que se inclinan a escuchar la voz de Dios y labios que se dirigen siempre a hablar lo que Dios quiere escuchar, y manos y pies que siempre están dispuestos a servir a Dios, porque aun cuando uno deja de servir a Dios, uno deja de ejercitar lo que el Señor nos ha dado. Y cuando uno deja a un lado los cargos y las cosas que el Señor nos ha dado, sentimos que no tenemos responsabilidad con nadie, sentimos que ya no tenemos ningún compromiso de vivir en santidad y nos aleja aún más de la presencia de Dios. Pero todo proviene cuando hay un descuido, cuando hay algo que nos hace cegar, cuando nos conformamos en la condición que estamos, y cuando nos damos cuenta que estamos deslizados, es aún peor. Cuando sabiendo que estamos mal, seguimos igual y no nos dejamos corregir. Cuando nos damos cuenta que estamos en tremenda condición y aún así no hacemos nada por volver a lo que un día fuimos. Cuando nos damos cuenta que nuestra vida ya no funciona igual y aún así no hacemos nada para revertir nuestras vidas y volver a lo que un día fuimos. Y lamentablemente muchos de nosotros los cristianos estamos en esa condición, donde nos hemos sumergido enteramente en una vida de pecado, de frialdad, de tibieza espiritual. No hay salvación tercera para los que están tibios, dice la Biblia, que por cuanto estás tibio te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir la Biblia, de que cuando uno está tibio, uno está medio, cuando uno está titubeando espiritualmente, está siendo desagradable ante los ojos de Dios,
está siendo un perfume que desagrada a Dios, porque si es un perfume debe ser un perfume, un olor fragante. Nuestra vida debe ser el olor fragante. Pero cuando ya no somos tan espirituales, cuando ya no vivimos tanto en santidad, cuando nos olvidamos de la santidad, de la purificación, de la consagración a Dios, perdemos esa aceptación y esa aprobación delante de los ojos de Dios, y nuestras mentes se oscurecen, nuestros corazones se insensibilizan, nuestros ojos se empiezan a nublar, nuestra visión empieza a oscurecerse, nuestros oídos empiezan a querer escuchar lo que a nosotros no nos va a edificar, lo que no nos conviene. Y empiezan nuestros labios a hablar y a empezar a levantar palabras que vienen a representar lo que hay en nuestro corazón, porque dice la Biblia que todo lo que está en el corazón del hombre es expresado y es demostrado por lo que hablamos. Decía la Biblia, Jesús dijo: no lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Porque cuando salen nuestros labios cosas que antes no salían cuando vivíamos en santidad, es porque nuestro corazón ha cambiado. Porque dentro de nuestro corazón ya Dios no está. Cuando dentro de nuestro corazón Dios ha perdido la prioridad que antes había. Cuando perdimos el primer amor y perdemos esa sensibilidad y esas ganas de acercarnos a Dios, esas ganas de estar cerca de Él, lo perdemos, y lo perdemos absolutamente todo, porque si dejamos a Dios lejos, hemos perdido todo lo que era importante y nos olvidamos de lo que realmente valió la pena, que fue buscar de la presencia de Dios. Cuando perdemos a nuestro amigo, perdimos a nuestro amigo, perdimos aquel que estuvo siempre con nosotros y le dimos la espalda. Porque al igual cuando Pedro caminó sobre la barca, estaba en la barca y caminó sobre las aguas, Jesús le dijo: ven. Y Pedro estaba con sus ojos fijos en Jesús, pero él desvió su mirada de Jesús. Y ahí es cuando quiero dar a entender que aún muchos se quisieron apartar de Dios, muchos se hundieron, muchos se alejaron de Dios, muchos dejaron de luchar espiritualmente, porque tal vez vieron que había muchas dificultades, porque vieron que había muchas guerras espirituales, tal vez se sintieron bombardeados por las luchas espirituales, tal vez vieron y creyeron que la prueba por la que estaban pasando era demasiado grande y perdieron la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como perdieron la fe, empezaron a caer en incredulidad y en desánimo, y el desánimo los terminó alejando de Dios. Eso fue con Pedro. Pedro se alejó su mirada del Señor y se hundió, se iba hundiendo. Y muchos cometieron ese error. Muchos, al ver las tempestades que había alrededor, se dejaron agobiar por las situaciones, por los problemas, por la tristeza y los desánimos que empezaban a caer sobre nosotros, las luchas por buscar a Dios. Y Pedro, como desvió su mirada, se hundió, y muchos de nosotros, de los cristianos, se apartaron porque desviaron su mirada de Jesús. Perdieron la fe en Jesús, perdieron su confianza en Jesús, perdieron esa plena confianza, esa plena, como podríamos decir, esa total certeza y convicción en Dios. Y como perdieron aquello, se hundieron, dejaron de luchar y terminaron alejándose, y se apartaron y se fueron lejos, y cayeron en pecado y se alejaron y terminaron en enfriamiento y se hundieron
en la pereza, en la vagancia, en la tristeza, en la angustia. Porque aún la Biblia relata y lo habla tantas veces que el Señor está con nosotros, pero fue la fe, la falta de fe y la incredulidad que los hundieron. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y muchos no entendieron esto y se dejaron atacar por el desánimo y de la incredulidad, y esto los hundió. De tal manera que ahora muchos de los cristianos, e incluso gente que fue consagrada, gente de ministerio, gente que estuvieron llenas de tantas cosas, se apartaron, se apagaron. Y así como el pueblo de Israel, por su pecado, se alejaron de Dios, por su ingratitud se alejaron del Señor, fueron cautivados. Y la iglesia se encuentra, muchos que fueron cristianos se encuentran en esa condición. Aún cristianos que están apartados de Dios estando dentro de la iglesia, porque a veces no es necesario estar fuera de la iglesia para estar apartado. Muchos que estando dentro de las iglesias están lejos. Muchos que tal vez abren su boca y dicen como dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchos hace mucho tiempo que están lejos, hablando del lado espiritual del corazón, están lejos de Dios. Y muchas veces queremos aparentar ante los hombres que estamos bien, pero de nada sirve aparentarle al hombre que estamos bien si delante de los ojos de Dios no estamos bien. Si delante de los ojos de Dios ya no somos lo que un día fuimos. Si delante de los ojos de Dios no nos encontramos en la condición que Dios está buscando que nosotros nos encontremos, está esperando que nos encontremos. Por eso a veces no es necesario estar fuera de la iglesia para estar apartado. Muchas veces estamos apartados aún estando dentro de la iglesia. Y esto ha sido lamentable, ver que muchos se encuentran dentro de la iglesia pero están apartados. Aún su semblante, su rostro que demostraba gracia ya no es el mismo. Aún se ve dentro de ellos, ya no se ve el brillo que había en sus ojos cuando cantaban y adoraban a Dios, ya no se ve esa misma pasión. Porque se notan, aún en los cristianos, visiblemente se nota cuando se pierde la pasión y el amor. Aún cuando caen en pecado, se ven tan fríos, tan lejos de Dios. Se encuentran como se encontraba el pueblo de Israel, cautivos. Se encuentran tan cautivos y encerrados en la condición de pecado, en la condición del enfriamiento, en una cárcel donde se les hace tan difícil salir. Tantos que caen en pecado, donde saben de dónde Dios los sacó, y cuando vuelven a caer, dice la Biblia que el espíritu inmundo que salió ve si la casa estaba desalojada para entrar con otros 7 peores que él, donde la condición del hombre pasa a ser peor que la anterior, porque es bíblico. Jesús hablaba de que cuando el hombre tiene a Dios como prioridad, cuando Dios es el dueño de nuestro corazón, nada malo puede entrar. Pero cuando uno empieza a descuidar a Dios de nuestras vidas y uno le está quitando el lugar y el señorío de nuestro corazón a Dios por otras cosas, cuando nos damos cuenta, Dios ya está fuera de nuestros corazones, Dios ya ni siquiera es parte de nuestra vida. Y ahí es cuando el enemigo y el diablo y aún el espíritu inmundo que estuvo en nosotros ve que en nuestro corazón ya no está Dios, ve que en nuestro corazón ya se encuentra vacío, no hay nadie. Entra, y la condición en la que antes estábamos fuera de Dios pasa a ser esta vez peor. Por eso es que muchos que se apartan se les complica aún más volver, porque la condición del hombre pasa a ser aún peor a la que estaba antes de conocer a Dios. Por eso a muchos se les hace muy difícil regresar a Dios, porque la condición es peor, porque la condición es terrible. Se vuelve el doble de complicado, el doble de malo, de negativo en su condición espiritual. Y es tan bíblico
todo se habla con la Biblia porque es la condición en la que muchos lamentablemente se encuentran, como el hijo pródigo que se alejó del Padre, que experimentó del mundo y después de lo que tenía en su hogar pasó a comer algarrobas, comida de cerdos. Muchos se alejaron del Padre, aun sin saber el dolor que le causaron a Dios, el dolor que le causaron al Padre al alejarse, de tal manera que se alejaron y experimentaron muchas cosas. Muchos que han experimentado tantas cosas fuera en el mundo que aparentemente está bien, porque cuando uno se aleja de Dios, después parece que todo está normal. Muchos ni siquiera sienten y no se dan cuenta que ya están lejos de Dios, que la vida de ellos ha cambiado, que están muertos delante de los ojos de Dios. Porque como decía, no es necesario estar lejos de la iglesia para saber que están apartados. Por eso dice la Biblia tiene el nombre de que está vivo pero está muerto, porque muchos aparentan aún ser parte de la iglesia pero están muertos delante de los ojos de Dios. Y muchos, estando cerca del Padre, se alejaron y se inclinaron al pecado, a las cosas del mundo. ¿Cuántos jóvenes que se han apartado de Dios, se han alejado, entregaron sus corazones, sus vidas enteras al pecado? Después de lo que un día fueron, se alejaron de Dios y pasaron a comer algarrobas, teniendo lo mejor en el Señor. Pasaron a ser mendigos, pasaron a ser esclavos, pasaron a ser pobres espirituales, con sus manos estiradas, pidiendo limosnas al pecado, al mundo. Después de haber sido hijos del Rey, después de haberse sentado en la mesa del Rey, después de haber vestido la ropa del Rey, después de haber habitado dentro de la casa del Rey, pasaron a estar lejos. Como dije hace un momento, a comer algarrobas, a comer lo más bajo, porque muchos se alimentan de la fornicación, del adulterio, se alimentan enteramente de todo lo que es la droga, el alcohol, la lujuria, del dinero, porque aún el amor al dinero nos aleja de Dios, aún la vanidad nos aleja de Dios, aún el querer agradar al hombre nos aleja de Dios. Y muchos estamos afuera en el mundo, lamentablemente, que se alejaron de Dios. Muchos que se alejaron de Dios pasaron a comer algarrobas, a comer lo más bajo, a alimentarse del mundo, a mendigar. Después que fueron libertados de cadenas, volvieron a estar encadenados. Después de estar encerrados, después de haber sido libres de aquella cárcel del pecado, volvieron a entrar por esa misma puerta. Y la puerta se volvió a cerrar y han vuelto a estar encerrados desde ese entonces. Y no han vuelto a salir de esa condición. De tal manera que se encuentran allí encerrados, se encuentran allí y no saben cómo escapar. E incluso muchos pensando en nunca más volver a salir de esa condición, porque muchos son conscientes de la condición en la que se encuentran, pero no han buscado la manera de volver a salir. Otros han buscado la manera de volver a salir y han sentido que es imposible. El hijo pródigo se dio cuenta en la condición en la que se encontraba. El hijo pródigo se dio cuenta en la condición en la que se encontraba comiendo algarrobas. Qué tristeza pensar que tantos jóvenes que experimentaron la gloria de Dios, que conocieron el estar cerca de la presencia del Señor, pasaron a estar lejos de casa, lejos del Padre. Que después de haber tenido a alguien que escuchara sus dificultades, que escucharan su llanto, su tristeza, se alejaron de la única persona que estuvieron cerca de ellos todo el tiempo, y que encontraron afuera, encontraron nada más ni nada menos
que la pobreza espiritual. Nada más ni nada menos, encontraron fuera de Dios absolutamente el vacío que el mundo puede ofrecer, porque lo que el mundo ofrece es un vacío. Y al principio parece que no afecta, y cuando nos damos cuenta y nos estamos dando cuenta, ya no somos lo mismo de antes, estamos lejos de Dios y estamos totalmente encadenados por nuestra propia culpabilidad, porque hay que saber que muchas veces nos encontramos en tales condiciones porque uno ha sido el culpable. Dios no ha sido el culpable de nada. Dios siempre ha estado a nuestro lado y Dios no se aleja de nosotros a menos que uno lo aleje de nosotros, porque muchas veces por nuestra culpabilidad, por las decisiones que tomamos erróneamente, nosotros alejamos a Dios. Y Dios ha querido siempre estar cerca de nosotros, pero nosotros no lo hemos dejado porque no hemos recapacitado, no hemos reflexionado. Muchos de nosotros hemos tratado de evitar, muchos de nosotros hemos tratado de evadir este mensaje o hemos tratado de evadir nuestra condición porque hemos sabido que conlleva un sacrificio, conlleva pagar el precio, que conlleva nuevamente pasar un proceso para volver a lo que un día fuimos. Y muchos no quieren tomar esa decisión, muchos no quieren tomar ese esfuerzo, muchos no quieren esforzarse por volver. Pero es necesario que uno recuerde perfectamente que nuestra salvación la estamos perdiendo. Y que no solamente hemos perdido a nuestro Padre, a nuestro amigo y al Espíritu Santo, sino que estamos perdiendo nuestra entrada al reino celestial. Y estamos despreciando la muerte que Cristo tuvo que padecer por amor a nosotros. Y es tan triste saber que nosotros, siendo hijos de Dios, o habiendo sido hijos de Dios, o habiendo sido partícipes de la ciudadanía celestial, despreciamos a nuestro Dios. Pero este pueblo de Israel, al ver qué tan bajo había caído, levantó una oración llena de aflicción y de tristeza. Miren esto: nuestra heredad ha pasado a extraños, las casas nuestras a forasteros, huérfanos somos nosotros sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua que nosotros, lo que era nuestro, ha pasado a los extraños. ¿Quién diría que todo lo que nosotros teníamos en el Señor, que todo lo que podíamos tener por el Señor lo hemos perdido? E incluso muchos que tuvieron de Dios dones y talentos y liderazgos, esa heredad, hablando de los talentos y las cosas que Dios nos ha dado, ¿cómo pasa a ser inservible si no tenemos a Dios? ¿Cómo pasa a morirse si no llegamos a tener a Dios en nuestras vidas? De nada sirve tener tantos dones, talentos y ministerios. De nada sirve tener tantas capacidades si en nuestro corazón no está Dios. De nada sirve. De nada sirve. De nada sirve tenerlo todo en dones y en talentos si el que nos dio esos talentos no está con nosotros. Por eso decía la Biblia, somos como címbalo que retiñe, porque si nuestro amor no está en Dios, de nada sirve. Pasamos a ser vacíos, fríos, pasamos a estar muertos, sin necesidad, tal vez sin necesidad de que nosotros tanto estemos dándole vuelta al asunto. Estamos lejos y nos damos cuenta que necesitamos volver. Lo que era nuestro, aún hablando de la heredad, nuestra salvación, la promesa que Dios nos dio de la vida eterna, es arrebatada. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 3:11: mira diligentemente que nadie robe tu corona. ¿Sabe por qué? Porque nuestra corona se puede perder. Nuestra corona en algún momento se puede perder de nosotros, se puede extraviar, nos pueden arrebatar, porque el diablo nos puede arrebatar nuestra salvación. Por eso dice la Biblia, no le deis lugar al diablo, pero lamentablemente muchos cristianos le dieron lugar al diablo y se alejaron, se apartaron.
y perdieron lo más importante, su heredad, su salvación. Y como dice la Biblia, se han encontrado sin padre. Como el hijo pródigo estaba perdido, sin protección, muchos cristianos están así, lejos del Padre, se sienten huérfanos. ¿Por qué? Porque perdieron la cercanía del Padre, se alejaron del Padre. Dice, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Porque cuando nos alejamos de Dios y estamos lejos de Dios, nos damos cuenta que fuera del Dios no encontramos reposo. Un día nos acercamos a Dios porque nos sentimos que el mundo nos agobiaba, que el mundo nos atormentaba, que el mundo nos tenía tirados en el suelo, llenos de cansancio por las situaciones del mundo. Las cosas que escuchábamos nos agobiaba, nos atormentaba. Lo que nosotros nos pasaba en este mundo nos tenía tan pero tan atormentados que no había para nosotros reposo. Cuanto más aquellos que se alejaron. ¿Cuántos están sin reposo? ¿Cuántos no encuentran paz? Porque se olvidaron que la paz que Dios da, el mundo no la puede ofrecer. Que el amor que Dios da, el mundo no lo puede ofrecer. ¿Quién va a estar allí para poder secar nuestras lágrimas si estamos en el mundo? ¿Quién va a estar ahí cuando nadie está allí para escuchar nuestra soledad? Si Dios no está en nuestros corazones, si Dios ya no es parte de nuestra vida. Dice la Biblia, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Tan bajo hemos caído. Dice la Biblia, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, y no hubo quien nos librase de su mano. ¿Quién diría que después de haber sido dominantes sobre el pecado, después de haber sido dominantes sobre nuestra carne porque vivíamos espiritualmente buscando la presencia de Dios? Porque cuando uno se alimenta espiritualmente, la carne no tiene ningún lugar. Cuando uno hace que la carne mengue para que el espíritu crezca, no hay forma, querido hermano, que uno caiga en tentaciones porque uno está buscando a Dios. Y la carne pasa a ser sierva del espíritu, porque lo que el espíritu hace, la carne lo tiene que hacer. Pero cuando uno le da lugar a la carne, el espíritu lamentablemente mengua y se esclaviza. Y parece mentira, querido hermano, que muchos cristianos, después de haber sido dominantes sobre el pecado, pasaron a ser siervos del pecado, pasaron a ser títeres del pecado nuevamente. Por eso dice la Biblia, del asirio y del egipcio extendimos nuestra mano. ¿Quién diría que después de haber sido nosotros personas que teníamos autoridad sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre las tentaciones, pasamos a ser esclavos? Imagínense, solo imagínense. Tal vez del diablo cómo se estará riendo de cómo muchos cristianos, después de lo que fueron, se encuentran ahí esclavizados, encerrados, tristes y angustiados por la condición en la que se encuentran de lo que un día fueron. Cómo han pasado a ser esclavos del pecado, cómo han pasado a ser títeres de la carne y títeres del diablo. Cómo incluso como le pasó a David por su pecado, aún su propia familia pasó a las consecuencias. Muchos cristianos, hablando de padres y jóvenes, por causa del pecado, aún han visto cómo su alrededor ha sufrido consecuencias. Si Adán cuando pecó, la tierra entera pasó consecuencias, aún cuando la propia creación no tuvo culpa del pecado de Adán. Porque Adán fue el que enseñoreaba sobre la tierra. Y como él pecó, el que era el líder literalmente de la tierra y de la creación, la tierra también sufrió. Y muchos que pecaron y que lamentablemente cayeron, sufrieron consecuencias los que estuvieron a su alrededor. Muchos padres que tal vez que cuando cayeron en pecado vieron las consecuencias aún en sus hijos, aún en sus familiares, aún los líderes que lamentablemente vieron como aún muchos
que lo seguían porque vieron ejemplo en ellos, lamentablemente también desfallecieron, se entristecieron y se desanimaron, porque aún eso también pasa en muchas iglesias. El pecado, cuando uno peca y cae en pecado, aún las consecuencias se ven a nuestro alrededor, porque uno perdió esa sabiduría y uno lamentablemente se dejó llevar por las cosas que pudimos haber evitado. Dice la Biblia: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hombre. Miren lo que las consecuencias del pueblo de Israel: violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes de las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos y no respetaron el rostro de los viejos. Cómo las consecuencias se vieron a todo alrededor, porque hubo un pueblo entero que se apartó, que se alejó. Cómo las consecuencias caen. Miren qué terrible: violaron a las mujeres, a las vírgenes, a los príncipes, a la gente que era de autoridad. Se fueron colgados de las manos, o sea, literalmente fueron cautivos también. Los hombres, los viejos, los sabios, la gente de años, la gente conocedora de quién era Dios, la gente que sabía y habían visto la gloria de Dios, ni siquiera fueron respetados. Porque, hermanos, cuando uno cae en pecado, así sea uno sea líder, aún así uno sea pastor, o haya sido un pastor, o aún así uno haya sido lo que pudo haber sido, querido hermano, cuando uno cae en pecado y se mantiene en esa condición, uno no es respetado. Cuanto más del ámbito espiritual, uno pasa a ser absolutamente nadie. Uno pasa a ser, como hay una frase que dice en el mundo, como un cero a la izquierda. Porque, querido hermano, como decía hace un momento, cuando uno pierde a Dios, cuando uno se aleja de la espiritualidad, uno no pasa a ser nadie. Uno pasa a ser un esclavo más de toda la gente que lamentablemente en el mundo está esclavizada. Y podemos ver, queridos hermanos, cómo todo esto trae consigo tristeza. Dice la Biblia que los ancianos no se paraban más en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, dice el pueblo, y nuestra danza se cambió de luto. Porque todo lo que un día tuvimos en Dios se apagó. Todo lo que un día tuvimos en el Señor desfalleció. Porque la tristeza se adueñó de nuestras vidas, de nuestros corazones. Porque perdimos a nuestro primer amor. Porque perdimos al que realmente nunca tuvimos que haber descuidado y alejado. Cómo la tristeza se adueñó, cómo la alegría que había en nosotros cuando íbamos a la iglesia se cambió en tristeza. Cómo la danza, la alegría, la felicidad, la fiesta que hacíamos en el Señor, en nuestro diario vivir, pasó en luto. Porque el luto es la representación de una muerte espiritual, de una vida llena de tristeza y de angustia. Y que parece mentira, queridos hermanos, que no hay nadie más que le pueda doler a alguien que ha experimentado lo que realmente es ser feliz, que en realidad es buscar la presencia de Dios. Y cuando se ve lejos, puede sentir más que nadie el luto y la tristeza, porque han experimentado lo que realmente es ser feliz, lo que realmente es vivir en una salvación. Dice: nuestro corazón se entristeció, nuestros ojos se entenebrecieron, porque cuando uno cae en pecado, nuestros ojos vuelven a ver tinieblas, nuestra visión se vuelve a apagar, de tal manera que ya no vemos y estamos confundidos. Como decía en un principio, perdemos la dirección de nuestra vida y empezamos a caminar en oscuridad. Empezamos a caminar en lo más oscuro de la vida sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, sin saber que todo lo que estamos haciendo es vacío y se va a terminar en una condenación si no volvemos a tiempo. Pero hay un texto hermoso que trae esperanza. Dice la Biblia: el pueblo dice: vuélvenos, Jehová, a ti, y nos volveremos, y renueva nuestros días como al principio. ¿Cuántos que han escuchado este mensaje dirán: bueno, Dios, yo quiero volver, yo quiero regresar?
Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare en mi nombre, en la cual es invocado, yo sanaré vuestra tierra. Y esta oración es una oración donde el pueblo se rindió totalmente a Jehová, donde el pueblo se inclinó enteramente a una petición por restauración. Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y a ti nos volveremos. ¿Cuántos no quieren volver a casa como el hijo pródigo? ¿Cuántos no necesitan regresar a los brazos del Padre? ¿Cuántos no necesitan volver a habitar en la presencia de Dios como habitaban antes? ¿Cuántos no necesitan regresar al lugar a donde pertenecen? ¿Cuántos jóvenes necesitan regresar a estar cerca del verdadero amigo, de la verdadera lealtad que es el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos no necesitan regresar a sentir el abrazo del Padre, a sentir el amor, la paz, el descanso del Padre? Es necesario rendirse a Dios y, como hizo el pueblo, orar y volver a clamar y pedir a Dios, porque es la única manera, orar, volver a buscar el rostro de Dios y decirle a Dios, vuélvenos a ti. Cuando dice vuélvenos a ti, es decir, le estamos pidiendo que el Señor transforme el corazón de nosotros. Cuando dice vuélvenos a ti nos volveremos, porque el pueblo sabe que cuando uno pide que Dios transforme nuestra vida, de una u otra forma nos vamos a volver a Dios. Y es necesario que pidamos a Dios que el Señor transforme nuestro corazón de nuevo, que nuestras vidas vuelvan a ser restauradas como antes, que nuestras mentes vuelvan a ser limpias como antes, que nuestra relación con Dios vuelva a ser restaurada, que Dios haga la obra, porque solo no vamos a poder. Es necesario que el Señor rompa las cadenas, que el Señor rompa esas ataduras, que el Señor rompa aquellas ligaduras. Es necesario, querido hermano y oyente, que para que uno pueda volverse a Dios, uno pueda volver a estar cerca de Dios, uno necesita volver a inclinar su rostro a tierra y volver a pedir a Dios restauración. Es necesario volver a pedir a Dios que restaure nuestras vidas. Aquella vida que un día fue una vida recta, íntegra delante de Dios. Dice, renueva nuestros días como al principio. ¿Cuántos no quieren volver a experimentar esa presencia de Dios? Cuando buscábamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando anhelábamos estar en la presencia de Dios en todo momento, cuando no nos cansábamos de adorar a Dios, cuando no nos cansábamos de arrodillarnos y hablar con Él. Cuando nosotros hacíamos lo posible para estar cerca de la presencia del Señor. ¿Cuántos nos anhelan decir esta frase? Renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días, Señor, como al principio. Es necesario que nuestros corazones se vuelvan a inclinar, que nuestros corazones reconozcan, y no solo reconozcan, sino que nos podamos arrepentir de corazón y volvernos. Porque el arrepentimiento no es solamente un reconocimiento de algo. No solo se trata de decir reconozco que estoy mal, no. El arrepentimiento es cambiar de decisión. El arrepentimiento es tomar un giro de 180 grados y regresar a casa. El hijo pródigo, dice la Biblia, que el hijo pródigo recordó, en la casa de mi padre muchas moradas hay, aún los jornaleros viven mejor que yo. Y volvió a casa. ¿Cómo creen que lo encontró el padre? El padre no le cerró la puerta. Incluso parece que el padre estaba en la puerta parado con tantas ansias esperando que el hijo volviese. Puedo imaginar al padre del hijo pródigo cuando lo vio, de qué manera corrió para llegar hasta su hijo. Pero fue el hijo el que volvió a casa y el padre salió al encuentro.
es necesario que uno vuelva a casa. Es necesario que uno regrese a lo que uno realmente fue. Es decir, en la casa de mi padre tengo lo que yo un día tenía, pero lo perdí. Reconocer que acá afuera no he encontrado a nadie, que necesito volver a vivir cerca de mi padre. Y así como el hijo pródigo fue recibido por su padre de aquella manera tan emotiva, así Dios nos va a recibir. Porque dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y Dios está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Dios está dispuesto, dice la Biblia, que después de un tiempo el pueblo de Israel fue liberado de su cautiverio. Cuanto más nosotros podemos ser libertados de esta condición tan terrible en la que muchos se encuentran por causa del pecado. Así como el pastor que fue a buscar a aquella oveja que se había perdido, dice que se sanó e enmendó sus heridas. La enmendó de toda aquella herida que había sufrido, porque se alejó del redil. Y muchos se alejaron, pero Dios ha estado buscando y golpeando la puerta del corazón para que se regresen, para que vuelvan al redil y regresen a donde estuvieron. Dice la Biblia: he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Dice en el libro de Oseas, hay un capítulo de la Biblia en el libro de Oseas donde el Padre habla y dice: mientras yo más los llamo, más se alejan de mí. Dice: yo cuidaba de ellos sin saber quién era el que los cuidaba. No seamos indiferentes. Recordemos quién ha estado con nosotros en todo tiempo y quién nos ha permitido aún estar con vida. Dios nos está llamando, no nos alejemos más de Él. No nos alejemos más de su presencia, no nos alejemos, no endurezcamos nuestro corazón, porque nada vamos a ganar, nada vamos a encontrar fuera de Él. Dice la Biblia: solo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es tiempo de volver. Cristo viene pronto y el Señor quiere preparar su iglesia. No solo la iglesia que está titubeando, aún también el que se alejó enteramente de su presencia. Es tiempo de volver, porque Cristo viene pronto y está dispuesto a restaurar a aquel que viene a sus pies con un corazón arrepentido y dispuesto a tomar esa cruz y volver a vivir para Cristo. Que el Señor bendiga a usted, a su vida, querido joven, adulto, niño y anciano. Que esta palabra sea con el único fin de que el nombre del Señor sea glorificado, con el único fin de que el Señor sea honrado a través de esta palabra, con el único fin de que el Señor sea totalmente reconocido como el único digno de gloria. Esta palabra no retorna vacía, porque es palabra de Dios y no palabra de hombre. Palabra con el fin de restaurar y no de juzgar. Palabra con la finalidad de levantar y no de dejar en el suelo, porque Dios habla, y aunque a veces duele la palabra, pero la palabra está dispuesta solamente para redarguir, para instruir en justicia, porque muchos han perdido la dirección. Mas la Biblia dice en el libro de Salmos 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que el Señor me los bendiga.